there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Josh Rosenstern, Joseph Larson y el mayor que está a su lado, Lauren Larson. Gracias. Dave Smith, John Rosenstern y nosotros el día de ayer cubrimos a España. Ustedes lo hicieron realmente, debo decir. Eran 12,164 Ghana, que eran Biblias en inglés, 12,500 y casi toda Costa Rica. Solamente quedan unas pocas que tenemos que recaudar para enviarlas. Así que el próximo mes, si el Señor así lo permite, lo haremos y terminaremos con Nicaragua. Muchas gracias. El número de Biblias fueron 41,262. El número de Biblias donadas, 36,407. Así que, bueno, damos gracias a todos ustedes en gran manera por su colaboración. Hay personas en todo el mundo, en esas naciones que van a estar muy agradecidos porque ustedes le han dado algo que no tiene valor, y eso es la palabra de Dios, algo que no tiene comparación con ninguna otra cosa, y eso es la palabra del Señor. Sé que cuando el Señor habló a mi vida, yo estaba sentado en el escritorio de Francis, me dijo, pon esta Biblia en las manos de cada pastor. Y empezamos aquel día a trabajar para hacer esto, y con su ayuda estamos avanzando. Hemos ya distribuido 2.6 millones de Biblias en las manos de pastores, de ministros y obreros en las iglesias, y es un proceso bastante arduo, no es simple. Nosotros aquí en el correo ponemos algo y llega, pero en muchas naciones no tienen un sistema de correos efectivo. Nosotros no podemos enviarlas por el correo, sería muy costoso, no se podría hacer. Así que de la manera como logran llevar las cosas a las personas, cuando nosotros terminamos la impresión de las Biblias, son enviadas en una embarcación al puerto en el mundo donde queremos que lleguen esas Biblias, y cuando llegan allí, entonces empieza un proceso bastante largo de sacar esas Biblias a través de las aduanas. Tenemos que alquilar a veces, en muchas ocasiones, una bodega para almacenar esas Biblias. Entonces, a los pastores se celebran reuniones de pastores donde llegan 4,000, a veces solamente 200, 300, a veces decenas. Así que cuando la convicción sucede allí, las Biblias se están distribuyendo, ¿no? Y es la única manera de hacerlo, francamente. Así que algunos de esos lugares realmente nosotros llevamos las Biblias en camionetas, en camiones, en las espaldas de mulas. Hemos mostrado fotografías e imágenes de eso, en mulas, en embarcaciones, en botes, en piros, en aviones, avionetas, bueno, en toda manera para llevarlas a esos ministros, a esos pastores en esas naciones, ¿no? Y doy gracias a Dios por los cientos de individuos que no reciben un salario. Nosotros no le pagamos a ninguna de estas personas, pero trabajan fuertemente para llevar estas Biblias a las manos de estas personas, y le doy gloria a Dios por esto, ¿no? Yo mencioné esto ayer. Nikki me dijo que no hay un día o noche que suceda cuando la Biblia de estudio del expositor esté siendo distribuida en alguna parte del mundo. Es decir, se hace eso cada día y damos gracias a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que estas Biblias que ustedes donaron ayer para que lleguen a Costa Rica, a España, a Ghana? ¿Cuánto tiempo toma eso? Realmente no puedo responder específicamente porque el tiempo pues varía. También cuando se reúnen los pastores influye bastante, pero yo diría que desde el tiempo en que se donan las Biblias pueden ser entre 3 meses, 30 días a 3 meses. A veces es más rápido que varios meses, pero sí puede tomar hasta ese tiempo. Pero doy gracias a Dios pues por todo eso. Cuando nosotros
podemos llevar estas Biblias a sus manos, porque eso es directamente lo que el Señor ha dicho que hagamos. Tenemos un número total de alcance 36,000 y yo creo que eso es un récord. No estoy seguro, pero me parece que sí lo es. Yo sé que Donnie lo sabría, pero si no lo es, realmente está muy cerca de serlo. Así que le damos gracias a nuestro Dios. ¿Alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor. Primeramente, quiero reiterar que este fin de semana tendré la oportunidad de ministrar en el Centro Familiar de Adoración, a menos que Ida regrese. Así que espero con ansiedad este domingo a las 6 p.m. Pero el próximo fin de semana, 11 y 12 de septiembre, estaré en Brighton, Michigan. Estaré con el pastor Asher Weber. El hermano Weber es un ex estudiante, un egresado del instituto, ahora pastorea Faith Worship Center en Brighton, Michigan. Tenemos dos servicios, el sábado a las 7 y el domingo a las 11 a.m., así que vengan si es posible. Bien, ¿alguien más? Sí, señor, voy a estar en Graham, Carolina del Norte. Va a ser el 23 y 24 de septiembre, dos campañas, jueves y viernes nada más. Y si están en el área, vengan y acompáñenos a las 7 p.m. Ambas noches, Full Gospel Tabernacle con el pastor Kevin Barber. Jamás he estado y esta va a ser la primera vez, así que estoy muy feliz por la oportunidad y espero con ansiedad conocer al pastor en persona y conocer a la congregación. Así que acompáñenos si es posible. Josh. Sí, el próximo fin de semana, papá y yo estaremos en Crowley, Louisiana, en Crossway Fellowship Church, el 11 y 12 de septiembre. Los servicios serán el próximo sábado a las 6:30 y el domingo a las 9:30, un servicio de enseñanza y el servicio general a las 10:30. La dirección está en el 395 BFW. Pueden llamar al pastor Carrie Doucette para más información, 337-783-6524. Muy bien, Dave. Sí, de hoy en 8 estaremos en Spartanburg, Carolina del Sur, mi esposa y yo, en Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church. Es la pastora. La pastora es Nikki Corbin. Hemos estado ahí una vez anteriormente y estamos esperando con ansiedad de estar ahí viernes, sábado a las 7 p.m., domingo a las 10 a.m. Es el 10 al 12. John, estarás con Josh, Así es, imagino. correcto. Muy bien, el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento, la economía del Antiguo Testamento no fue rechazada, en lo absoluto. En su lugar, todo lo que el Antiguo Testamento dijo venía con Jesús. Él era el profeta que había sido destinado a traer el mensaje que sobrepasaba a Moisés, Deuteronomio 18. Por consecuencia, la forma de vida, él lo introdujo, no abolió el código mosaico, sino que lo reemplazó con un código nuevo llamado el Nuevo Pacto, el cual es un código mejor. Y esto se había prometido, Jeremías 31. Cuando los fariseos vinieron a Jesús para planear un punto de ley sobre el divorcio, Jesús les respondió declarando la intención de Dios del matrimonio que precedió a la ley. Desde el momento de la creación, Dios había querido que el matrimonio fuese permanente. Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué pues ordenó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Mateo 19:7. Jesús responde de una manera sorprendente, cortando el suelo de debajo de aquellos que vieron la ley mosaica como una expresión perfecta de la justicia de Dios. Él dijo, Moisés le permitió divorciarse a sus esposas porque sus corazones estaban endurecidos. Corazones endurecidos. Entonces, él abrió la ley a Israel como nunca se había abierto antes. No había comparación. Bueno, él fue más allá de la labor y fue al corazón del hombre y lo que el hombre originalmente quiso. Así que desafortunadamente no les gustó mucho, no les gustó en lo absoluto y constantemente lo acusaron de romper la ley, lo cual él nunca lo hizo, obviamente que no lo hizo. Y, y él iría al corazón de ello a lo que Dios originalmente quiso y eso expuso su pecaminosidad. A ellos no les gustó eso. El hombre generalmente no le agrada mucho
el ser expuesto, realmente no le gusta. Pero Jesús nos dijo lo que la ley realmente era y, y nos dio, digo que nos dio, le dio a Israel de aquel tiempo eso que debió de haber sido. Hermano Swagger, quisiera compartir algo si es posible. El pacto abrahámico no fue reemplazado por el pacto que Dios hizo con Israel. Este pacto era para ellos, no para los gentiles, sino para Israel. Y eso confunde a mucha gente porque tenemos un movimiento de raíces hebraicas, eh, y hay varios artículos que la gente puede leer en la página de internet de su esposa, Frances y Amigos, que tienen que ver con este tipo de, de tema en sí. Vamos a tratar con Jeremías capítulo 31 en un momento, pero Mm. creo que es importante entender que el pacto abrahámico no explicó lo particular de la vida diaria. Hablaba de las promesas de Dios que vendrían después en Cristo Jesús y esto nos daría el medio para poder cumplir y vivir la justicia de Dios. Así que la ley vino doblemente, primero para Israel, pero también para nosotros, para que toda boca se detuviera y que todo el mundo fuese culpable ante Dios. Así que revelaba la pecaminosidad del hombre y también nos daba un sistema de mantenimiento para poder existir o para que pudiera existir Israel hasta que el Mesías llegara. Pablo dijo esto en Romanos, capítulo 10, me parece que es en el capítulo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia para aquel que crea. Él era la destinación que Dios, o el destino final que Dios había preparado. Era el fin, la meta de la ley. Ahora que la meta llegó, o que la meta está aquí, el nuevo pacto también fue hecho. En Jeremías capítulo 31 dijo él que yo haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Y ese pacto nuevo incluía a Israel y a Judá que violó o violaron el pacto de Dios. La palabra para hacer aquí es importante porque esto nos dice que la manera como Dios lo hace. La palabra hacer tiene un significado o una aplicación de cortar o establecer. Jesús representa al hombre en el nuevo pacto. Es un nuevo pacto, es nuevo porque es un pacto que de su raíz hebrea es Kadish, y eso no quiere decir que elimina el antiguo, sino algo que viene a reemplazar una fuente, haciendo un pacto nuevo, y la diferencia es que ahora va a escribir este pacto en el corazón del hombre y en sus mentes. Así que ahora cada hombre que está en Cristo puede conocerlo. Esta palabra yadá es un significado diferente a lo que mucha gente quiere comparar con relaciones sexuales, sino más bien es la intimidad y es un conocimiento interno de un individuo que Dios pone en el corazón de esa persona y eso por supuesto es la venida del Espíritu Santo. John, ¿quieres anexar algo a eso, Lauren? Lo está diciendo muy bien, hemos hablado de esto una y otra vez. Jeremías 31 dijo que Dios haría un pacto nuevo y no sería como el antiguo, y estoy parafraseando a Jeremías, no sería como el antiguo. Eso es lo que dice. El antiguo fue escrito y la fuerza de voluntad fue diseñada, fue la una única fuente de poder para poder lograrla, hacer las cosas. Tenemos que tener cuidado para decir que el hombre no puede cumplir con él, porque Pablo dijo que sí, de acuerdo a la justicia de la ley, él era irreprensible, pero era un estándar mucho menor, un estándar mucho menor que lo que nosotros tenemos el día de hoy. El libro de Hebreos, Bueno, pero eso todavía no le salvó. correcto, porque una vez más la ley no fue diseñada para salvar. Pablo dijo que él guardó la ley. En cuanto a la justicia de la ley, significaba que las reglas y los mandatos que Dios le dio a Israel, como lo acaba de explicar Juan, para Israel, él lo guardó superficialmente y es todo lo que Dios requería. Él no entraba a lo del corazón como Cristo porque el hombre estaba, bueno, era infantil espiritualmente con respecto a la justicia y es lo que explica Pablo en Gálatas 3. Pero el libro de Hebreos, para poder continuar con lo que John estaba diciendo, el libro de Hebreos dice que porque Jeremías dijo un pacto nuevo, él ha hecho que el primero sea antiguo o obsoleto. Recordemos que esta palabra obsoleto, y usted en su texto lo dijo muy bien, que Cristo reemplazó la ley. Él reemplazó, no lo abolió, porque en la ley original estaba la forma que Cristo llenaría en el nuevo pacto y nos traería de la forma, no matéis a
la plenitud, no hay que odiar, no se puede odiar. Pero en el hebreo, porque Jeremías dijo un nuevo pacto significa que el antiguo tiene que ser suelto, uno tiene que soltarlo. Ya no tenemos un sacerdocio levítico que tiene que ser reemplazado cuando muere el sumo sacerdote. Tenemos un sacerdote para siempre, después o conforme al orden de Melquisedec. Ya no necesitamos el sistema de sacrificio porque el sacrificio que vino a reemplazar todos los sacrificios del Antiguo Testamento fue hecho por Cristo. Pero si no tenemos un sacerdocio levítico y si no tenemos un sistema de sacrificios, y tenemos a un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, entonces tenemos un pacto diferente con un mediador diferente y no podemos añadirle la ley mosaica o el pacto mosaica a esto. Israel entendió que el ofrecer el cordero como sacrificio solamente hablaba de aquel que iba a venir, que se entregaría a sí mismo como sacrificio. Ellos no entendían que Jesús se entregaba a sí mismo como sacrificio. No, hermano Swagger, yo no creo en mis estudios de la cultura judía que ellos entendían antes de aquellos que recibieron al Señor Mesías como el Mesías, como los apóstoles y Pablo que escribió la mitad del nuevo pacto. Pero los discípulos, John, Ellos no lo entendieron plenamente. ellos no entendían cuando él dijo, voy a Jerusalén, allí sería arrestado por las No, correcto. autoridades, No pudieron comprender. yo seré crucificado y yo resucitaré al tercer día. Pedro, de hecho, Él dijo eso varias 3 veces. veces, sí. Ellos no lo entendieron porque yo no creo que ellos estaban en el pensamiento adecuado, correcto. Ellos tenían a Jesús usando su poder para vencer a Roma y que Israel otra vez fuese la nación suprema en el mundo, Ellos ¿no? estaban viendo al Mesías como muchos judíos el día de hoy, más o menos como nosotros lo veríamos en la Perusia, Para hacernos grande. para hacernos la nación principal, dirigir al mundo y, por supuesto, ellos tenían sus posiciones o querían tener sus posiciones altas. Pero la religión de los judíos cambió radicalmente después de la diáspora en Babilonia y Siria. Los 400 años tuvieron un gran impacto en el judaísmo, así que ni siquiera estaban viendo la enseñanza mosaica. Por eso Cristo les dijo, tienen a Moisés, pero no quieren creerle a él. Si le creyeran a él, ustedes sabrían quién soy yo. Hubo una separación de las enseñanzas fundamentales que existían dentro del antiguo pacto. Trajeron ellos una mezcla de algunas de las tradiciones orales que se convirtieron en algo muy prominente. Halal y Shamaen se convirtieron en más prominentes en sus enseñanzas. Ya no se ve tanto en el Nuevo Testamento, pero Jesucristo siempre los estuvo llevando al corazón de la situación. Él no los debatía, creo que Josh presentó muy bien el día de ayer que no los debatía sobre los puntos de la ley, porque todo esto es externo. Jesús siempre iba al corazón de la persona. Sí, esa mujer vino con adulterio, ella pecó, ella fue sorprendida en el acto. El hombre no fue presentado, pero ella sí, sin embargo, ella era culpable. Y a pesar de todo eso, la autoridad de Jesús era mucho mayor porque estaba listo para establecer el pacto y pudo perdonarla de sus pecados porque Él tiene toda la autoridad. El nuevo pacto pone a todo cristiano y a todo judío en un nivel característico igual. Estamos dentro del cuerpo de Cristo y eso, en mi Así opinión, es. no reemplaza algunas de las promesas dadas en el pacto abrahámico, pero esa es otra discusión con respecto a los judíos, la tierra de Israel, etcétera. Pero en cuanto a nuestro nuevo pacto y los privilegios, nosotros nos convertimos en uno en Cristo. Esa pared intermedia de separación ha sido derrumbada, los gentiles pueden entrar, es un pacto que Dios hizo con Israel y los gentiles son injertados, como diría Pablo en Romanos. Pero ahora que todos estamos juntos en este pacto, Cristo es el objeto de nuestra fe y lo que Él hizo en la cruz y el poder para vivir ese nuevo pacto está en el Espíritu Santo avivándonos. Bien, pero el movimiento abrámico sí cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Absolutamente, eso sí lo enseñan bien. El problema es que cuando uno regresa, como Pablo explicaría en Gálatas, uno deja el estatus de un hijo adulto maduro y pone a su misma persona bajo los tutores. Se pone otra vez usted o tiene que comportarse como una persona inmadura que necesita exactores. Pablo dice que la ley no solo protegía a Israel de los poderes de las tinieblas y los reinos, etcétera,
pero también los encarcelaba, porque en esa ley que estaba el estándar de justicia de aquel día, había una imposibilidad o era una imposibilidad para ellos cumplir la ley espiritual o el lado espiritual de esa ley. No podían. Y Josh presentó esto el otro día. Creo que hizo la pregunta en el servicio del miércoles. ¿Cuándo fue que el pacto, cuándo, cuándo, cuándo violó Israel el pacto? Yo no sé si pudiera ponerle una fecha, pero yo sé que fue una falta de fe en lo que Dios había provisto y la evidencia de que ese pacto fue violado fue el abandono del Espíritu Santo de ese lugar santo en Ezequiel 11. Y cuando vemos que el Espíritu Santo se va, también reconocemos que esos 400 años de silencio comenzaron porque el antiguo pacto operaba bajo un espíritu de profecía. Los que ejercían el pacto o los que venían a hacer cumplir el pacto sin un espíritu de profecía durante 400 años, el pueblo estaba en silencio y estaban las demás enseñanzas. ¿Fue el propósito del sacrificio de Jesús, aunque cubría realmente tantas cosas, pero el propósito principal era limpiar de pecado? Sí, El pecado era el problema y la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. correcto, sí. Y permanecía, era para él, era un sacrificio perfecto que hacía posible que nosotros hoy tuviésemos el perdón de pecados. Absolutamente sí. Y adicionalmente, hermano Swagger, bajo los términos del nuevo pacto, entramos a el ámbito del Espíritu Santo. Él no estaba presente antes de esto. La razón por qué la ley o el código moral puede ser escrito en el corazón del hombre es por causa de la entrada del Espíritu Santo. Así que no solo tenemos a través del Calvario el pago de la pena por todo pecado de Israel y judío y gentil, pero también tenemos una nueva fuente de poder disponible por lo que nosotros podemos vivir este nuevo pacto que se describe, Hecho posible por la hecho cruz. posible por la cruz, que se describe en Ezequiel 36 completamente. Mientras más entramos en esto, más nos damos cuenta de lo importante que es la Así cruz. es, sí. Antes de la cruz éramos hijos con respecto a justicia, pero después de la cruz podemos entrar a la madurez entera si escogemos creer. Y temo que la iglesia no entiende eso. Y el movimiento de las raíces hebraicas, más que un estudio de el hebreo y el estilo de vida, trae a la carne de vuelta a estas reglas antiguas y dice ustedes tienen que observarlas y viene a hacerle un cortocircuito, por decirlo así, al nuevo pacto. Y he estado yo muy fuerte en esos 6 meses, últimos 6 meses. Antiguo pacto, maravilloso, necesitado, siempre fue de Dios. Pablo lo llamó santo y justo. No es mi pacto. No es mi pacto. Yo estoy Nunca sí. en un nuevo pacto, estoy en Cristo con todos mis hermanos judíos y en Cristo está el nuevo pacto y su comunidad. La comunidad del antiguo pacto estaba en Israel, en la tierra prometida, con el templo, con los sacrificios, con todas las reglas y las leyes de dietéticas, circuncisión y todo esto. Ahora yo estoy en Cristo por virtud de lo que Cristo hizo por mí en la cruz y mi fe en eso. Entonces, ¿Por qué es que los discípulos, a pesar de que Jesús dijo esto varias veces, no lo podían entender cuando él dijo, voy a Jerusalén, seré arrestado, crucificado y al tercer día resucitaré? Ellos no tenían idea de lo que él estaba hablando. yo no creo que estaban equipados para creer. Si uno no cree, uno no puede escuchar. Es una verdad espiritual. No sé si la incredulidad es un problema acá o si es el problema. Creo que es una falta de entendimiento. Correcto, sí, pero hay una conexión entre la fe y el entendimiento. Y por eso es que digo que la clave de todo es que no estaban listos aún. Y tal vez aún podemos decir que sin la morada interna del Espíritu Santo, ellos no estaban equipados para poder creer. Es la razón por la cual tuvieron un problema cuando alguien dijo, Él ha resucitado, Él no ha muerto, ha Así es, resucitado. hasta el día del Pentecostés estoy convencido que el Espíritu Santo no vivía
dentro de la gente. Y por eso es que el mensaje de la cruz es tan importante porque bueno, No, Jesús dijo, Él está con ustedes, pero estará en correcto, ustedes. y Él no vendrá a menos que yo me vaya. Exacto. Adelante, Dave. Rápidamente, si me permite, hermano Suagre, usted mencionó algo muy importante con todo esto, que la ley es algo que está llena de estatutos. Si usted quiere saber qué es lo que la ley dice, realmente no hay revelación en todo esto. Uno simplemente lo voltea a ver, lo lee y uno trata de hacerlo y ese es hasta ahí llega Así el es. extremo de la ley. El nuevo pacto es diferente, gracias a Dios. Es un pacto mucho mejor, escrito en nuestros corazones, como ya lo hemos dicho, pero la revelación es la clave para todo esto. En mi mente, aún al hablar acerca del mensaje de la cruz, hay mucha gente que puede entender y repetir estrofas para tratar de explicar el mensaje de la cruz, utilizar escrituras y lo hacen muy bien, pero eso no significa que ha sido revelado. Hay una diferencia entre darse cuenta de algo y la revelación que llega. La iluminación y la revelación vienen juntas de acuerdo a cómo el Espíritu Santo comienza a abrir las cosas para tratar con lo que usted mencionó. Fijémonos en uno de los discípulos en Mateo 16, Simón Pedro. La pregunta se hizo, Jesucristo le dijo a todos los discípulos ahí, le preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos respondieron, algunos dijeron, dijeron ellos, algunos Juan el Bautista y otros Elías el profeta, pero Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hijo del Dios Jesús viviente. Sí. respondió y le dijo, bendito eres tú, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos decir tal vez que Pedro fue el único discípulo que aunque a él le gustaba cometer errores y todos lo hacemos muy bien, igual que él, pero tal vez fue Pedro en ese momento mucho más que cualquier otro de los discípulos que tuvo la revelación más grande y entendimiento de quién Cristo era. Aunque él lo negaría un poco después, el punto es de que fue la revelación que llegó. Eso creo yo que es esencial y la diferencia. El Espíritu Santo revela, él redarguye de pecado y revela. Pero Pedro se dio vuelta en medio de esa situación y dijo que, ¿cuáles fueron sus palabras exactas? Señor, esté lejos de mí Jesús, que yo tenga que ir a morir en la Exacto, cruz. así es. Lo que Cristo es o quién Cristo es y lo que Cristo hizo en el Calvario, en el caso de Pedro, lo que Cristo era o es y él hizo. Mira, por ejemplo, mucha gente tiene esta conversación en la iglesia. Jesucristo es el Señor y la gente está de acuerdo. Cristo murió por mí. Declaración fenomenal. No criticarían para nada. Pero ahora cuando comenzamos a hablar acerca del mensaje de la cruz, ahí es donde comienza la fricción porque la revelación no ha llegado aún en el sentido de quién Mm. es Jesús y lo que Él ha hecho. Cristo y Él crucificado juntamente predicamos a Cristo crucificado. Esa es la Así revelación es. completa del nuevo pacto y lo último acerca de todo esto es que hay que recordar y hay que decirlo una y otra vez que el nuevo pacto no está escrito en tabletas de piedra o en tablas de piedra, sino el hombre Jesucristo, Él es el nuevo pacto. Él no solo lo creó, no lo hizo y lo grabó y lo escribió, Él es el nuevo pacto. Por eso es que Él pudo ver a esa mujer y decirle, ni yo te condeno, ve y no peques más. Él era y es el nuevo pacto, y sería por su sangre y su sacrificio que tenemos todo. Cuando uno comienza a hablar acerca de esto, vemos cuán importante es la cruz, y yo diría que sin la cruz no hay ningún nuevo pacto. No En lo existe absoluto. nada, no hay vida eterna, no hay Ujú. relación con Dios Así es. sin la cruz. Gracias a Dios que Él Así tomó es. y me quitó mis pecados en el Calvario. Quiero también reforzar lo que dijo Josh y lo que Lauren dijo hace un momento atrás. Si los discípulos realmente podían entender, si era posible que ellos realmente entendiesen lo que estaba a punto de suceder. Y estoy de acuerdo con Lauren. Yo no creo que podían hasta que la cruz vino a ser. Y Pablo da la respuesta a esto en Colosenses capítulo 1, donde dice lo siguiente. Dice, yo soy ministro de acuerdo a la dispensación de Dios que fue entregada a mí por ustedes para cumplir la palabra de Dios y el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos. Ellos no hubiesen entendido de lo que estamos hablando. Era algo que era desconocido para ellos. Los judíos estaban dirigidos por el cumplimiento de la ley,
realmente no trataba con la condición del corazón, no tenían la fuerza de voluntad para moralmente cumplir el nuevo pacto o el antiguo pacto. Por eso los cristianos hoy no lo pueden hacer porque Dios no opera en ese antiguo pacto. Él está en el nuevo pacto y Él lo está, como dijo Josh, cuando se establece el pacto, Cristo representaba al hombre en Él y nosotros estamos en Él. Ahora estamos en Cristo y su Espíritu es que nos guía, nos dirige y nos ayude y nos ayuda a cumplir la justicia de ese pacto que en un sentido era algo escondido hasta que el bautismo con el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y el derramamiento del Pentecostés, ¿no? Bueno, Correcto, sí. ellos acusan de que él rompió el pacto, ¿no? Ellos están en eso del día de reposo, de que han roto el día de reposo, pero Él reemplazó a esta la palabra otra vez porque él dijo, hey, yo soy el Señor. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mis discípulos no exacto. han violado la ley porque están conmigo y yo Mm, soy mayor al templo. Yo, bueno, esos eran palabras gigantescas. Yo soy más inteligente así que es. Salomón y soy Mm, mayor a Jonás. Jonás fue a la profundidad y resucitó, o más bien salió a la superficie para salvar a una ciudad. Cristo fue a la superficie o entró a lo más profundo y salió a la superficie para salvar al mundo. Él reemplaza y va más allá. Entonces, una vez más, otro pensamiento y tenemos que mantener esto en mente. Cuando el creyente llega a Cristo y comenzamos a enseñar el mensaje de la cruz, estamos enseñándoles cómo vivir para Dios. Y este ha sido nuestro mensaje primordial durante 20, 25 años. Pero lo que también tenemos que reconocer y tenemos que tener cuidado es que cuando decimos que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros y Él revela todas las cosas, esto no es algo automático. Porque si lo fuera, entonces todo creyente entendería cómo vivir para Dios sin enseñar. Pablo Pablo dijo dijo que fue que el lo hizo ministro, fue hecho ministro para ministro. hacer esto. Sí, y nosotros estamos enseñando, aunque el Espíritu Santo vive en nosotros para enseñarnos cómo vivir para Dios, también necesitamos enseñanza, siguiendo el ejemplo de Pablo y de Santiago en cuanto a qué es lo que ese proceso, esa teología, esa creencia, una vez en nosotros, cómo debe verse. Así que permítame citar a Santiago y hacer que algunas personas se enojen. Usted que su fe muéstrame su fe y yo le mostraré sus obras, porque la fe apropiada presenta obras Exacto. apropiadas. Y Pedro dijo que es necesario para el hombre que ha nacido de nuevo que sea renovado en el espíritu de nuestra mente en Efesios 4:23. También dice en Colosenses 3:10 y que nos hemos vestido del nuevo hombre y ahora este nuevo hombre es renovado en justicia y conocimiento después de la imagen que lo creó. Nosotros no solamente tenemos que predicar el cómo, pero también cómo se ve eso. No separamos a esos dos tienen que ir juntos. Si nuestra fe está centrada apropiadamente en Cristo y la cruz, ese es el cómo, entonces debe producir la semejanza a Cristo. Y Pablo estuvo tiempo en sus epístolas, cada una de ellas, dando la doctrina y dando la aplicación práctica. Si el predicador trata de predicar aplicación práctica, qué hacer, sin enseñar el qué hacer, es un mensaje incompleto. Pero si predicamos a Cristo crucificado, El cómo hacerlo. sí, si ellos no predican cómo hacerlo, si nosotros predicamos cómo hacerlo y no predicamos el qué hacer, estamos predicando un mensaje incompleto, porque el hombre de Dios que está allá afuera tiene que ser renovado en Eso el es. conocimiento. Así que de vez en cuando, aunque tal vez es claro, o Mm, es simple para algunos, tenemos que llegar eso a decirle a es. algunos, dejen de Eso es. mentir, dejen de robar, no permitan que el sol se ponga en su ira, pongan esto y aquello en su corazón. Eso no es ley, eso es la meta Una final. aplicación práctica. Correcto. Ahora ya saben cómo hacerlo, pero una vez más, bueno, tenemos una teología, no necesitamos la teología, yo les voy a decir qué es lo que necesitan hacer. No, no, no. Ustedes necesitan tener el fundamento y aún si ustedes lo mencionan nada más en un mensaje, antes de que lleguen a lo práctico y si todo lo que ustedes hacen es permitir lo práctico y ya que saben eso, entonces no están entendiendo que el hombre tiene que ser renovado, ambos en el qué hacer en cuanto a lo que nosotros nos enfocamos hace 25 años, desde hace 25 años y el cómo hacer el qué hacer. Así que ahora ya no divorciamos a Pablo y a Santiago, sino que los casamos y decimos, mire nuestra fe y nuestra fe produce obras apropiadas y una vez más, el cuerpo de Cristo necesita ser enseñado a cómo hacerlo
y se le tiene que enseñar el qué hacer. Ambas cosas son importantes y ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros dice, sí, Martín Lutero dijo que Santiago era un hombre que, bueno, que estaba correcto, estaba equivocado. equivocado. Él estaba abriendo a nuestra vida ese pacto abrahámico, la justificación por fe. Y esto, bueno, como Pablo dijo en Gálatas, el pacto de promesa, que era antes de la ley mosaica, y la ley mosaica no vino a negar el pacto de la promesa. De hecho, el, el pacto abrahámico es, es el mismo fundamento del pacto abrahámico. Sí, por favor, vamos con el... Si pudiera decir una cosa más, hablando de ah, Israel, solo porque lo que dijimos anteriormente, esto no los deja a ellos irreprensibles. Ellos deben tener o debieron haber reconocido a Jesucristo como Mesías. No hay excusa, aunque lo que papá presentó es exactamente correcto. Aún no había excusa para ellos. Debieron haber reconocido. Y algunos lo hicieron. Pero la Israel nacional y aún hasta el liderazgo nacional, Jesucristo primeramente sí violó algunas leyes. Violó Eran leyes todas establecidas por sus hombres. leyes personales, sus mandatos, Ujú. él las descartó. Así que cuando yo me fijo y voy a tener cuidado, pero si yo llego a ser presentado o surge una situación en la que hay un creyente y una lista de reglas y regulaciones puestas por la iglesia o denominación, y a ellos se les acusa de ser X, Y, Z, bueno, esperen un momento, ¿realmente violaron la palabra de Dios o solamente se enojaron porque violaron sus leyes? Es lo que Cristo hizo. Él descartó completamente sus mandatos en lo que ellos se gloriaban. Así que esa es una cosa, pero no había excusa. En el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, especialmente a través del sistema de sacrificios, nosotros tenemos a tipos y sombras. La sombra, y esto se ha dicho anteriormente, la sombra de algo le da a uno una idea de cómo se ven las cosas. Si uno pone una sombra con su mano en la pared, el muro, uno tiene una idea de la sustancia. Cuando a uno se le da la sustancia, ahora pueden decir, ya puedo ver, no necesito ya la sombra, tengo la sustancia. Y ahora yo entiendo el artículo que es. El punto es que lo que Cristo hizo al presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios estaba diciendo con eso, la sombra está por acá, no se preocupen del asunto, aquí está la sustancia, aquí está el Mesías, aquí está el Cordero de Dios. Así que el día de hoy, cuando el creyente es presentado al mensaje de la cruz, no hay excusa. Debe ser por revelación, pero aún así no hay excusa para continuar tratando de hacerlo a solas. Pero quiero presentar esto, hermano Larson, porque solo para aclarar, hablando de enseñar y predicar, pero el hermano Swagger, cuando el Señor le reveló a usted, y es exactamente como fue, el mensaje de la cruz, usted antes de eso hizo una declaración, se tomó la palabra de Dios y dijo, yo no sé cuál es la respuesta, pero yo sé que está en este libro. Así es. Y yo no sé el periodo de tiempo después de eso, pero el Señor después le abrió a usted la cruz y no fue un predicador o una enseñanza que se sentara a explicarle eso a usted. El Espíritu Mm. Santo se lo reveló a través de su palabra Fueron varios años y no fue un tiempo fácil para usted. Yo sé que al estar buscando al Señor, y todavía lo sigue siendo. creo que tomará una eternidad para que nosotros nos demos cuenta de lo que Lo hizo Cristo, sigue aún en la revelando. ausencia, y esto jamás debe ser, pero aún si hay una ausencia, una falta de que el predicador proclame esta verdad, el cristiano individual en su relación con el Señor, si están buscando al Señor, el Espíritu Santo los llevará a la cruz cada vez. Pero ¿será que tienen oídos para oír? Es Pero la ellos respuesta. escucharán porque todos nosotros tuvimos que atravesar tantas cosas, hermano Swagger. Tuvimos que dejar pensamientos Sí, equivocados es que teníamos correcto. para recibir lo que era nuevo. Así que realmente lo he dicho una y otra vez y lo reitero. El mensaje de la cruz no es una teología o doctrina para aquellos que están en una élite espiritual. Es doctrina de verdad para aquellos que están quebrantados. No hay fe en yo, no hay fe en lo que yo hago. Traté eso, lo hice, rompí las reglas, no quería hacerlo y aquí estoy. Entonces, realmente es el corazón contrito que recibe la revelación necesaria, esa poder depender de Dios que anteriormente no lo hacíamos.
Hay algunos que no sabían y pensaban, bueno, yo lo estaba haciendo. Todos pensábamos que estábamos haciendo lo mejor para vivir para Dios, ¿no? Pero lo importante es que aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, el hombre todavía necesita aprender. Ya volvemos. Des- Vamos a cuidar, vamos a continuar. El punto de la respuesta de Cristo es este. Dios en la ley estableció un requisito para su pueblo que era menos que lo ideal. Discúlpame, eso quiere decir que la ley no era perfecta y no estaba diseñada para ser perfecta porque la nueva ley, si lo decimos así, iba a ser mejor. Si lo pudiéramos decir de esta manera, hermano Swagger, la ley para su propósito y su tiempo fue perfecta, pero el autor, así como dice el autor de Hebreos, no podía hacer al hombre perfecto. Era lo que Exacto. necesitábamos para ese tiempo. Entonces no era perfecta. Bueno, era lo que se El nuevo necesitaba. pacto sí lo podía hacer. Pablo utilizó la palabra débil. Pablo utilizó la palabra débil en Romanos 8. Él dijo que era Así débil es. por la carne. Muy bien, muy bien. Fue mejor Es lo así. que la ley no podía hacer en Romanos 8. Débil a través Era de la débil carne. a través de la carne. El Salmo 19, acredito a David con ese salmo, dice que hay realmente un testimonio de la palabra que trae como consecuencia un elemento de revelar la pecaminosidad del hombre. ¿Podrá alguien decir que Jesús entregó la ley, pero no hizo posible que el hombre guardase la ley, cumpliese la ley? El no, el hombre era hombre era incapaz de guardar la ley? No se podía. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre no podía permitirle. Pero si no había revelado su justicia y el estándar de justicia. Pablo dijo que la ley era santa, es justa. así No es. se trata de que nosotros, como dijo Joseph, Cristo, enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, condenó la carne para poder cumplir la justicia de la ley a través del Espíritu. Y estoy parafraseando en Romanos 8, 4 y 5. Pero nosotros no podemos guardar la ley, sin embargo, era una medida temporal para poder permitirnos ver la justicia de Dios. Dios obra en dispensaciones de tiempo, eso es muy claro, y yo lo leí en Pablo, en Colosenses capítulo 1, había una dispensación, y estos eran márgenes de tiempo que por cualquier razón Dios no reveló ciertas cosas, pero cuando el nuevo pacto llegó en Cristo y Él lo cumplió, como vemos, el antiguo pacto es muy importante porque la iglesia no entiende cómo vivir para Dios y aunque nosotros hemos estado presentando el mensaje de la cruz, estos movimientos están creciendo alrededor de nosotros, no están reduciéndose, están creciendo. Y cuando yo escribí mis artículos de la locura hebraica en la iglesia, he visto cosas que probablemente tengo que regresar para añadirle otro artículo. Lo mismo con el supercesacionismo. Escribí 8 artículos de la teología de reemplazo y yo estoy viendo cosas ahora que necesito añadirle a esos artículos para poder tener más Así entendimiento es. comprensivo, conectándolo al mensaje del nuevo pacto. John, con tu permiso, probablemente deberíamos hacer un libro de uno de esos. Permítame añadirle ciertas cosas y hacerlo de más ventaja. Muy bien. Pero lo hemos dicho nosotros a través de, bueno, a lo largo de diferentes años. La carne atrae a Así es. la carne atrae a la carne y el espíritu atrae al espíritu. Así que el mensaje de la cruz, el mensaje de fe, el mensaje de dependencia, el mensaje del Espíritu Santo, elimina, si nosotros lo seguimos apropiadamente, el engrandecimiento de la carne. Y no nos debe sorprender ver menos siguiendo el camino del Espíritu y más a la carne. Aquellas personas débiles en la fe van a ser atraídas más hacia las cosas carnales y lo vemos más y más al pasar el tiempo. Así que va a incrementar, pero si nosotros seguimos levantando esa bandera de la cruz y la bandera de Cristo, entonces aquellos que tienen oídos para oír tal vez puedan oír y puedan unirse a lo que Cristo ha hecho. Bueno, el Señor dio el nuevo pacto a Pablo y el significado de ese nuevo pacto es la cruz. Así es. Ese es el significado del nuevo pacto.
no puede entender. Sigues mencionando que la iglesia no entiende la justificación y estás en lo cierto al decirlo, pero es porque no entienden la cruz. Yo creo que sí, correcto, sí. Jesús murió por mí es algo que hasta ahí llegan ellos. Llegan ellos. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Pero la cruz abarca todo aspecto de la vida y la justicia. Sí, pero demanda fe. Sí, Demanda claro que fe sí. y saber en qué poner la fe. Estás diciendo que quienes son que no tienen fe, No lo dije exactamente así, pero he dicho que su fe está en lo equivocado. Por eso es que la justificación por fe no se entiende porque la fe no está en lo que yo hago. La fe está en el grupo en el que yo pertenezco o en la iglesia a la que yo asisto. Todo excepto en lo que Dios proveyó. Y en el pacto abrahámico la promesa fue un sacrificio. En el nuevo pacto, la promesa es la obra de Cristo en el Calvario. Nuestra fe debe estar en eso. Así que si nuestra fe está dividida, bueno, nuestros amigos le dirían que su fe está en Cristo y la cruz. y nos estarían contando la verdad, pero no toda la verdad, porque cuando se trataba del crecimiento o del poder para vivir la vida cristiana, no están reconociendo el valor del Calvario, no están reconociendo el valor de la cruz, que ahí está, que Jesús derrotó al poder del pecado y él hizo disponible la vida en abundancia a través de la persona del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida victoriosa si no entendemos la cruz de Cristo como estamos intentando enseñar. No se puede. Hermano Swagger, ¿será una situación en la que tenemos que entender o tenemos que La creer? incredulidad es una gran parte de ello. No creo que sea tan complicado entender. Ahora, yo soy una persona bastante simple, yo no lo encuentro tan difícil. Sí es difícil en el sentido de que casi uno tiene un mejor entendimiento una vez que uno tiene o uno comienza a creer. Pero, por ejemplo, en Ezequiel capítulos del 8 al 11, del 8 al 10, de hecho, lo que sucedió cuando el Espíritu Santo dejó el templo, ¿qué fue lo que y cuál fue el pecado de Israel que causó que Dios estuviera, eh, sintiera desagrado con ellos? En el lugar santísimo había restricciones, se requería de un sacerdote ver y condenar el lugar donde había un leproso. Ezequiel, que era sacerdote, tenía que entrar al lugar santísimo para ver la abominación que estaba sucediendo. Allí adentro estaba el arca del pacto, pero estaba atrás en la parte de atrás de la habitación. Y en ese lugar, en el lugar santísimo, estaba ahí, pero no era el objeto primordial. Delante de él estaba un Dios que estaba en ese mismo lugar, lo que vio Ezequiel. Lo Así que él es, vio así fue algo es. grotesco, un ídolo, la corrupción de los sacerdotes, la corrupción del sacerdocio levítico, la consecuencia de lo que había sucedido, la mezcla. Es lo que Dios había visto y por eso se había él sentido como se sintió. Israel quería adorar o tenía que adorar a Dios. Lo decían todas las semanas, su oración 3 veces al día a veces. Pero ellos le añadieron, fue la mezcla que que fue lo que a Dios no le gustó. Ese es el peligro de la iglesia. Uno tal vez esté en lo cierto sobre ciertas cosas, pero cuando uno le añade cosas, uno termina siendo infiel a la justicia de Dios. Y cuando uno le añade cosas, Dios no lo puede aceptar. Ese es el propósito de todas las modas recientes, como lo del G12, la vida con propósito y todo lo demás. A Dios no le agrada nada de eso. Eso es verdad, así es. Adelante, Dave. Vamos a empezar desde arriba otra vez. El punto de la respuesta de Jesús es este. Dios en la ley estableció un requisito para su pueblo que era menos que lo ideal. En lugar de ser el estándar más alto posible, la ley mosaica fue lo que se podría llamar un compromiso divino. Lo que Dios realmente deseaba estaba completamente más allá de la posibilidad de las personas cuyos corazones estaban endurecidos por el pecado, para hacer posible que Israel se acercara incluso a las verdaderas normas de Dios. Les dio una ley que permitía menos que la justicia perfecta. Es de extrañar entonces que Jesús enseñó que nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Dios llamó al creyente a encontrar una justicia mayor que la expresada en la ley.
una justicia que fluye y encuentra expresión en el amor a Dios y a los demás. Esa es la ley de Cristo. En consecuencia, Jesús cumplió la ley del Antiguo Testamento tanto en el sentido de explicarla correctamente y como en el sentido de ser él mismo la meta hacia la que apunta el Antiguo Testamento. En cuanto al mandamiento específico, a los mandamientos específicos en la ley, Jesús introdujo una justicia que lo sobrepasaba. Esto es posible porque las regulaciones morales de la ley son simplemente pautas prácticas sobre cómo amar a Dios y al prójimo. Cuando el amor llena el corazón del creyente, llegará la realidad a la que apunta la ley. Y esto pone, considero, a la ley mosaica en su lugar correcto. Correcto, no la destruye, sino que la hace obsoleta. Vemos, como Josh lo dijo muy bien hace unos momentos, que la sombra ahora está a un lado y la realidad toma su lugar. En nuestra infancia, como creación, nuestra falta de conocimiento de justicia demandaba que Dios eh, fuera lentamente con nosotros y nos probara la necesidad que era más grande de lo que pudiéramos encontrar en nosotros mismos. La ley ayudó a cumplir eso. La ley fue nuestro tutor para dirigirnos, apuntarnos, llevarnos a la necesidad de Cristo. Y esa es su grandeza. Siempre será su intención, siempre será apropiada para el margen de tiempo en el que sirvió. Pero, como el autor de Hebreos dijo, el pacto nuevo, el nuevo pacto, cuando Jeremías dijo nuevo, él demandaba que el antiguo fuese descartado. No se puede estar bajo dos pactos al mismo tiempo, solamente puede estar bajo uno. Así que eso es importante. Pero aún entonces el problema con la iglesia moderna, sé que lo decimos mucho, pero es uno de los propósitos de esta programación, ayudar a la gente a navegar lo que se está predicando, que es falsa doctrina. Entonces, usar lo que Dios ha provisto para nuestros medios, ¿no? Lo que Israel hizo con la ley, la iglesia está haciendo con el nuevo pacto. Y podemos decir, ¿cómo es eso posible? El hombre siempre toma lo que Dios provee y lo usa para su propio propósito. ¿Cuál es la última advertencia en este libro? Huir de los ídolos. La última advertencia en este libro, en Apocalipsis 22, es no cambiarlo. Correcto. Sí, sí, lo hacen, hay problemas. Es Así la es. palabra de Dios para nosotros, no cambien esto. La única esperanza de que algunos galileos conocían ese libro lo suficiente, de que cuando Juan proclamó lo que dijo, ambos, Andrés, Pedro y Felipe Natanael, proclamaron un mensaje similar. Hemos encontrado a aquel que Moisés escribió y que los profetas proclamaron. Encontramos aquel que se alinea al libro. El mensaje de la cruz hoy día es un ataque para aquellos que no conocen la palabra, diríamos así. Es un tropiezo, digamos, para aquellos que han visto la gracia de una manera incorrecta, que no se refleja en esta palabra. Y como dijo el hermano Josh, la única esperanza en su vida y en la mía, y se mencionó su propio testimonio. Yo sé que la respuesta está en esta palabra, en Amén. este libro. Entonces, la verdad que Dios revela, y decimos esto bromeando, realmente nunca simplemente acepten la profecía de alguien sobre su vida o una palabra que le den de Dios Así que Él es. no ya haya revelado a la vida personal, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que debemos de estar creyendo y caminando, el proceso de Dios es el mismo. En el Antiguo Testamento, en su palabra, Él nos revela a nosotros primero a través de la palabra. Satanás viene, la palabra del sembrador, Él viene hoy en día para, para revelar y Satanás quiere disminuir la influencia de la palabra y hoy en día no entendemos la gracia como consecuencia, no entendemos la verdad. Y Pablo en realidad lo mismo que tenía que hacer en su día, él tuvo que explicar cómo él no está predicando en contra de la ley. Para este estudio, si usted predica la gracia lo suficiente, va a tener a muchas personas que van a pensar, bueno, la ley tiene que ser mala. O él tiene que decir cómo Dios usó la palabra, cómo usó lo que proclamó anteriormente para preparar al hombre para lo que vendría.
Y él básicamente dice, la ley es justa, santa y buena. No es lo que Dios dijo, es como el hombre lo ha utilizado, como lo ha manchado, lo ha cambiado. La última advertencia en la Biblia es no cambien una palabra que quede en este libro. Amén, sí. Voy a hacer esta pregunta. Las personas hebreas, ellos están tratando de cumplir la ley como parte de su vida, su régimen. Yo no puedo hablar por cada individuo porque comienzan con su fe en Cristo y creo que John estaría de acuerdo conmigo. Pero el problema con hacer, y yo he dicho esto durante años, en lo que sea que uno se enfoque, tarde o temprano se convertirá en el objeto de fe, sea el bautismo con el Espíritu Santo, como el movimiento pentecostal lo hizo, o la doctrina salvo, siempre salvo que los bautistas hicieron, o la ley, que es lo que el del movimiento hebraico ha hecho. Y todo eso es el objeto incorrecto de fe. El objeto de Satanás, su trabajo, su obra es engañarnos. Pero en la totalidad, ellos tratan de cumplir la ley, el día de reposo y Para todo eso. responder a su pregunta, yo siento como que van a ser dirigidos hacia ese punto. Presentas cosas que ni siquiera están bajo la ley, presentan cosas, ideologías asociadas con el judaísmo, están tratando de hacer un poco más judío el cristianismo y al principio dice la gente no hay problema con que uno se ponga el yamicá o el manto de oración o soplar el shofar. Primeramente, ni siquiera saben cómo hacerlo sonar, suena horrible, pero de cualquier manera, ¿cuál es el punto? Sé que se nos acabó el tiempo, pero por favor, perdónenme. Si uno se dirige por el camino equivocado en cuanto a lo que la fe es, Eso está interesante. No saben tocar, necesitan otra cosa. el enfoque Damas equivocado, y caballeros, el tema vamos a equivocado. detenernos aquí. Sí, sí. Suena No horrible sé eso. quién va a recibir la culpa de eso, pero Josh lo hizo. Josh lo Fue hizo. Josh, el otro judío. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan una programación. Creo que estarán de acuerdo conmigo que si algo es interesante. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.